Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Los conocedores de Mircea Cartarescu, que es un libro que de alguna manera ya habíamos hablado de él en el primer vídeo que subimos esta temporada a propósito de las novedades editoriales que iban a entrar entre septiembre y noviembre, más o menos, y por fin lo tenemos aquí y ya dijimos un poco que el libro pues no era ninguna novedad en el sentido estricto de la palabra, porque en realidad eran textos que ya se habían publicado, o sea que son 3 cuentos, 3 relatos que aparecen dentro de la trilogía Cegador. De hecho es uno de cada libro, uno del primer libro del ala izquierda, uno del segundo del cuerpo y otro del tercero del ala derecha. Pero hay que decir que esto pues, no es ningún tipo de truco de mercadotecnia por parte de la editorial de Impedimenta, sino que realmente, por lo que parece, el propio Cartarescu, el propio autor, ya había publicado estos 3 libros coleccionados, ¿no? Así, metido en esta colección, este pequeño libro, en rumano. O sea que realmente es una edición de un libro que existe, vamos, que no es ningún truco para sacar dinero o algo así. Sí que es un truco para sacar dinero de alguna manera, algunas características de esta edición, porque nosotros, y es un truco muy bien hecho, y nosotros hemos caído, que hay que decirlo, o sea que está muy bien hecho y yo creo que va muy bien dirigido sobre todo a los que son muy fanáticos del autor. Y a los que no también, sobre todo si no habéis leído la trilogía Cegador, pero de eso hablamos en las recomendaciones. Como decía, esta edición es un poco diferente de la normal. Esta es una edición especial, la normal es una edición en la colección Los Aerolitos, que está en tapa blanda, en rústica, y esta no, esta está en tapa dura y además un estuche que contiene más cosas. Y eso de más cosas que contiene es lo interesante de quizá esa versión. Voy a abrirlo para que lo veáis. Aunque pondremos unas imágenes así un poco más de cerca, porque aquí no se ve muy bien, ¿no? Por un lado está el libro en tapadura, que es este, que tiene una portada, un diseño de portada chulísimo, se lo han currado mucho y como veis es tapadura, no es lo habitual, ¿no? En Impedimenta normalmente no hacen la tapadura, sino que hacen más bien siempre en rústica, tanto la versión antigua de la editorial o las versiones antiguas de los libros como las nuevas que están reeditando y que están sacando ahora. Así que tenéis el libro con los 3 relatos, luego tenéis bueno, esto lo digo ahora. Tenéis un póster, ¿vale? Un póster para que lo pongáis así al lado del de Paulina Rubio o de Hugh Jackman. Pues ponéis el póster aquí con todos los caretos del autor, que está muy bien que venga, sobre todo este, yo creo que está muy bien que venga porque ya sabéis que, bueno, que él habla mucho como de haciendo autobiografías de niños ficticias y tal, y que de hecho Cegador, un poco el protagonista es como un alter ego suyo de niño, ¿no? Algo así, entonces esta foto la verdad está muy bien, pero, y aquí viene lo interesante, además de incluir esto, incluye también algo nuevo, y esto sí que es una novedad, y esto sí que no se había publicado en español, y es por lo que es interesante este estuche, que es justo esto de aquí, ¿vale? Este pequeño librito, este libelo, como se llame, ¿no? Que es En la calle del crepúsculo, que es del autor y tal, y que es un pequeño relato que es inédito, no se haya publicado en España. Y está muy bien y tiene mucho que ver con Cegador y tiene mucho que ver con esta estética, porque también habla el relato sobre este Mircea de niño, de sus padres, de la calle de Stefan Selmare, donde vive en un bloque de piso después de haberse mudado de Floreasca, y todas estas historias que si habéis leído Cegador os van a sonar. Entonces realmente si habéis leído Cegador, esta edición especial, que está muy bien, que viene este estuche fantástico y bonito, yo creo que vale la pena, ¿eh? Yo lo he leído y he recordado lo mucho que me gusta leer a Cartarescu, lo bien que entra, lo fantástico que es, y a veces pues lees algo que, bueno, voy a dejarlo aquí porque no puedo cerrarlo, a veces lees algo que estás leyéndolo y que te gusta y tal, y estás leyendo un poco a tirones, pero en cambio esto es como poner un cable Ethernet de 1 gigabyte, se lee súper rápido, al menos a mí me encanta y es un disfrute absoluto. Entonces volver a tener esta experiencia, aunque sea momentáneamente, antes de que Impedimenta publique el siguiente libro, que es un libro que ya está publicado en otros idiomas, que es Melancolía, que por cierto eso se lo debemos a alguien que no me acuerdo de quién lo puso, pero alguien que puso un comentario debajo de uno de los vídeos. Melancolía es otra colección de relatos que son inéditos en español y que se van a publicar próximamente. No sabemos cuándo, pero bueno, próximamente Impedimenta lo hará. También viene, se me olvida decir, este marcapáginas, que es un poco exclusivo de esta edición, porque no está en la otra, ¿vale? En la otra viene otro marcapáginas, ya sabéis que Impedimenta siempre mete un pequeño marcapáginas en sus libros, a veces no está
porque alguien ha ido a la librería y lo ha mangado, y eso me ha pasado a mí, digo, ¿dónde está? Y es que lo habrán mangado porque normalmente siempre viene dentro, siempre viene. Así que aquí tenemos entonces el libro de relatos. Los relatos que vienen aquí, aparte del... A ver si lo digo. A ver si lo digo. Un segundo. Aquí. Te va a ser más difícil de logística hacer. En la calle del crepúsculo, aparte de este pequeño relato, que no son muchas páginas, son 27 páginas, y son 27 páginas reales, ¿vale? Que no han hecho truco poniendo más interlineado ni nada de eso para darle un aspecto así más... Vamos, que es un relato larguillo, no súper largo, no es como los de aquí, ¿vale? Pero no es un relato cortísimo, y se disfruta mucho. Y a mí me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado sobre todo porque si venís de Cegador os puede gustar un montonazo. Y luego están estos tres, que son los que también está la versión de tapa blanda y esta es la de tapa dura, de esta edición con este estuche, que trae 3 relatos. El primero es, a ver si lo digo bien, Los Vadislav, que es este relato que me parece que es como el segundo o el tercero del primer libro, Yo creo que está muy al principio. Este relato de esta especie de tribu nómada o de familia nómada o de gente así nómada que está como entre Bulgaria, Hungría y Rumanía, y va como yendo de un sitio a otro por el Danubio y se va encontrando, y van intentando asentarse en diferentes sitios y le ocurren cosas fantásticas como una especie de resurrección de los muertos, un ataque de zombies y no sé qué, y luego se encuentran con mariposas heladas, congeladas, gigantes de metros y metros de largo debajo del hielo. Este tipo de cosas, este relato, los que habéis leído Cegador, no sé vosotros, pero a mí fue el que me enganchó a esto. Yo compré el libro, me gustaba mucho, empecé a leerlo y recuerdo estar en la cama leyendo así el libro y decir, wow, esto es fantástico, quiero terminar el libro, quiero que entre todo, como he dicho antes, con este cable Ethernet que tiene esta configuración tecnológica de la escritura de Cartarescu de permitir leer 100 páginas, 200 páginas en un día, porque es fantástico, porque está muy bien hecho. Como digo, está este relato. Luego está el del circo, no se llama El Circo, ¿verdad? Espera, déjame mirar un momento, aquí. Ah, pues sí, se llama El Circo, que trata sobre, a ver si digo el nombre, porque yo con los nombres son malísimos, tiene que venir por aquí, de este personaje que es un agente de la Securitate en la Rumanía de Ceausescu, que es como amigo o conocido de los padres de Mircea, de este Mircea del libro de Cegador, y que tiene una misión que es ir al circo un poco a vigilar, que de hecho tiene gente infiltrada en el circo. En el circo aparecen cosas fantasiosas, la mujer araña y todo esto, que está fantástico, que también es del segundo libro, yo creo que es uno de los fragmentos más memorables. De hecho, de los tres. Del primero no, del primero yo creo que hay más fragmentos memorables que el relato, que el primer relato que viene aquí, Y del último también, el último relato, perdón, lo busco, que creo que es La Boda, se llama La Boda, y trata sobre esa especie de pariente súper lejano por arriba, ascendiente del autor, de Cartarescu, o del su alter ego literario, que es una mujer que se casa con un príncipe que se llama Witold, ¿cómo era? Un nombre parecido, ¿no? Como polaco y tal, a ver si lo veo. Kartarovsky o algo así, ¿no? ¿Cómo era esto? Ah, sí, así, Sartarovsk, ¿no? Que se parece mucho el nombre, como en polaco, ¿no? Algo así. Y todo lo que tiene con la boda y con la unión y cómo nace el heredero y todo esto. En realidad los tres relatos están muy, muy ligados a todo esto de la secta de los conocedores, que si queréis saber más de ello tendréis que leer El Cegador al completo, la trilogía, porque habla siempre como de una especie de genealogía del propio autor, ¿no? Porque ya el primero, el de los Vladislav, no, como Vladislav no era, perdón. Vadislav, el de los Vadislav, también habla un poco al final de una especie de tatarabuelo también, no era tatarabuelo exactamente, pero de este Mircea, de este alter ego del autor, y quizá el de en medio es donde sale la familia un poco, y a la familia actual, la familia que aparece en el libro, y el último también habla sobre estos orígenes, esta especie de orígenes míticos, un poco ficticios, un poco inventados, que hace el autor sobre sí mismo o sobre su origen genealógico por ciertos motivos que a lo mejor así dicho pueden parecer muy grandilocuentes, pero que tienen que ver con la trama del libro, con la trama de Cegador, Así que, claro, yo creo que la cuestión, aparte de todo esto, no voy a hablaros del estilo de Cartarescu, que es muy
muy bíblico, muy apocalíptico, muy barroquísimo, muy excesivo, muy lleno siempre, ¿no?, de frases larguísimas que entran fantásticamente bien, con un ritmazo, y donde hay muchas descripciones que no aburren para nada porque están llenos de detalles, y esta manera un poco antigua de hablar que tiene él, que se acaba haciendo familiar, todo esto que es muy guay, que a mí me gusta bastante y que es muy peculiar y muy distintivo del autor, ¿eh? Y es un rasgo de estilo bastante marcado que yo creo que tú ves un texto de alguien y ves uno de Cartarescu y se nota, ¿no? Se nota cuál es, puedes reconocer cuál es el suyo. Es fácil, un estilo fácil de reconocer, ¿no? Pues no voy a hablar de eso, como he dicho, aunque ya he hablado, no voy a hablar de eso porque, bueno, ya hay otros vídeos en nuestro propio canal y en muchos canales donde se habla de eso, y no voy a hablar de eso. Pero sí que voy a hablar sobre la pertinencia de esto, ¿no? De si vale o no vale la pena publicar esto, porque ya son... Si vale comprarlo, esto entra dentro de las recomendaciones, ¿no? ¿Vale la pena comprar este estuche? A ver, si habéis leído Cegador, que es el asunto, ¿no? Yo creo que el asunto importante. Si habéis leído la trilogía de Cegador, de la mariposa, realmente son contenidos que ya aparecen en el libro. Entonces, el libro normal de Aerolitos en edición rústica que no trae esto, quizá no os interese porque ya es un texto que ya tenéis, ¿eh? A no ser que seáis ya súper ultra fans y queréis tenerlo todo, pero eso ya entra dentro de la mitomanía. Esto también entra un poco dentro del fetichismo y tal, ¿eh? No voy a decir que no. O sea, nosotros hemos comprado esto porque tenemos que hacer la reseña, que es una novedad que nos interesaba, pero también por fetichismo. Entonces hay que decirlo, ¿eh? Y un poco fetichismo también. Porque, bueno, ¿justifica comprar el estuche entero que venga un relato aquí? Bueno, eso ya es algo muy personal. A mí me parece que está bien. Y que si os gustó Cegador mucho y habéis disfrutado con mucha intensidad del libro y queréis más, yo le echaré un ojo. Yo le echaría un ojo al relato este, ¿eh? Y sí que lo compraría. Además, ya os digo que es una buena inversión porque es muy bonito el libro, o sea, está muy bien hecho, ¿vale? Como objeto está bien, ¿eh? Aquí lo han hecho bien porque, bueno, ya que te vas a gastar dinero en algo que a lo mejor tienes repetido o una buena parte lo tienes repetido, pues te lo ponen bonito para que el gasto esté un poco más justificado. Entonces, en ese sentido, está bien, ¿eh? Está bien. Ahora, la otra recomendación es la gente que le da miedo meterse con la trilogía Cegador. Yo cuando compré la a la izquierda, tenía dos opciones, o empezar Solenoide o empezar el ala izquierda. Y decidí el ala izquierda porque era más corto. Y claro, no me di cuenta, en fin, que está bien puesto en la portada, pero no me di cuenta de que era una trilogía. Entonces, claro, son como 450 y tantas, 460 páginas, no me acuerdo, frente a las 700 que tenía Solenoide. Entonces digo, bueno, empezó con este, ¿no? Pero claro, luego resulta que viene un segundo tomo que tiene también, no me acuerdo si eran 500 y pico páginas o algo así, y otro tercero que tiene como 400. Total, que al final la trilogía entera te vas a las 1200, 1300 páginas, ¿eh? No es un libro corto. Y además es una trilogía que no son libros... Son libros separados, pero que hay que leerlos todos, porque si no, no te enteras del asunto y del meollo. Si es que el interés es enterarse de algún meollo, que eso también es una buena pregunta que se puede hacer uno leyendo este libro, porque al final es todo tan digresivo, todo tan grande, tan magnificente, todo tan enorme, que va desde el siglo XIX hasta el XX, al XXI, bueno, al XX, sí, al XX porque está ambientado antes de los años 80. Todo esto tan grandísimo y tal, realmente va a algún sitio al final, ¿no? El final es, a mí me parece que el final es satisfactorio, pero es lo interesante de la historia. Lo interesante es tener una trama y ver cómo acaba, ¿no? Esto no es un autor para la gente que le gusta la historia y no el texto, ¿eh? Aquí lo importante quizás es el texto, lo importante es cómo está escrito, y la poesía, la prosa esta casi poética que hace Cartarescu, llena de referencias al final estoy hablando de ello, a la literatura, pero también a la literatura quizá no tantísimo, pero sí a la ciencia, a la filosofía, a la anatomía, a la entomología. Todo parece una fuente de conocimiento inagotable este hombre, y lo mete ahí y lo pone de manera que además no parezca que está alardeando, ¿no? Sino que entra muy bien, entra fantástico. Entonces, ¿deberíais leer esto si no os atrevéis con Cegador? Hombre, pues yo diría que sí. Yo diría que sí, porque son tres relatos fantásticos en todos los sentidos, ¿eh? Porque un poco mitad realismo, mitad, sobre todo del medio, ¿no? Mitad realismo, mitad fantasía, pero fantástico también en el sentido que están muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que os puede gustar. Si os gusta esto, o sea, si empezáis y leéis esto y os gusta mucho, os animaría a que leyerais la trilogía de Cegador, que es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Si os gusta esto, os va a gustar muchísimo.
me gusta muchísimo. Además, es un libro que es de una lectura larga y lenta, pero ya os digo que hay capítulos que se pueden hacer así, se puede sacar y se puede extraer y se puede leer por separado, ¿eh? Y funcionan muy bien, como han funcionado aquí, porque realmente el libro está muy bien elegido los 3 relatos y no son nada cortos, os digo las páginas, ¿vale? Para que os deis cuenta de la extensión mastodóntica de algunos de los capítulos de Segador, ¿no? Porque fijaos que la tipografía aquí es diferente, bueno, no es la misma, ¿no? Es la Adobe Garamond Pro, ¿no? Pero el tamaño de letra no es diferente y la maquetación es diferente de la del libro. No han utilizado la misma plancha para hacerlo. Pero fijaos, por ejemplo, que el primer relato tiene 34 páginas, ¿eh? Está bien, ¿eh? El siguiente tiene 72 páginas, ¿eh? No está mal, ¿no? Y el último anda también por ahí, ¿eh? Claro, aquí que tiene un tamaño de letra más normal y de libro más normal, pues se ve la extensión clara, porque en las ediciones de Segador la letra es muy minúscula, ¿vale? Bastante minúscula para que quepa en el libro, ¿no? Y la editorial no se arruine haciendo páginas y páginas, ¿no? Pero aquí tiene una extensión más normal y aquí se da uno cuenta de realmente el tiempo, por eso lleva tanto tiempo leer algunos de los capítulos. Recuerdo, por ejemplo, de Segador, del primer libro, que el último capítulo era inmenso, o sea, era como 80 páginas de aquello, no me acuerdo cómo era de largo, pero me pareció larguísimo y a la vez increíble, porque era como una escena enorme del apocalipsis, de esta que asisten los de la secta esta de los conocedores, aquello, y era fantástico, es muy bueno. A lo mejor no os gusta Cartarescu, ¿vale? Hay gente que no le gusta. Porque sí, porque, no sé, consideran que las historias luego no van a ningún sitio, lo que hemos dicho antes, ¿no? O que parece que puede ser que no vayan a ningún sitio o algo así. Yo creo que sí que van a algún lado, lo que pasa es que eso no es lo interesante, ¿no? O consideran que la prosa es muy rimbombante y no les gusta, o el estilo del autor, o lo que sea, ¿vale? Puede ser, claro, hay gustos para todo el mundo. Entonces, bueno, si ya le habéis echado un tiento a algunos de sus libros, pues yo creo que esto, que es muy representativo, es como casi un núcleo duro de lo que puede ser lo mejor de este autor, pues si habéis empezado a leer Solenoide y no os ha gustado, o si habéis empezado a leer, yo qué sé, Nostalgia y no os ha gustado, pues probablemente este tampoco os guste, ¿vale? Pero bueno, ahí está, le podéis echar un ojo porque, como digo, es un esfuerzo mucho menor que leer Segador entero, ¿vale? Es un esfuerzo mucho menor que leer Segador entero. Y si tenéis la opción de leer este por separado, porque lo tengáis en una biblioteca o algo así, pues también le podéis echar un ojo. Este es un poco más despegado, se nota que lo había hecho en otro momento, porque aunque también está en tercera persona, es que no recuerdo si Segador está en tercera, Solenoide está en primera persona, pero Segador no recuerdo si está en tercera o no, porque los relatos que vienen aquí, como no hablan del Mircea, pues entonces, o solo el de en medio habla de Mircea, pero está enfocado en este agente de la Securitate, pues está como en tercera persona escrito, ¿no? Y yo no recuerdo si, me parece que sí, que estaba en tercera persona, es que ya hace mucho tiempo que lo leí. Pero este está en tercera persona, pero quizá una tercera persona un poquito más distante que la de Segador incluso. Entonces, bueno, pues esta ha sido la reseña de... Ahí cojo todos los elementos aquí, ¿no? De este estuche precioso que ha hecho Impedimenta con estos relatos de Mircea Cartarescu, que va a hacer las delicias de los fanáticos del autor, ¿eh? Y si no sois fanáticos del autor, seguramente os llame mucho la atención, que es una estrategia fantástica, os llame mucho la atención esta calidad, este diseño y todo eso, lo compráis, lo leáis, os encanta el autor y empecéis a comprar libro tras libro de él. Eso es muy posible, ¿vale? Os lo digo porque la verdad es que el autor es bastante adictivo, ¿no? Tiene un punto de adicción bastante fuerte. Empiezas a leer y además, como tiene tanto escrito, pues no acabas nunca. Así que bueno, esta ha sido, voy a dejar esto aquí, esta ha sido la reseña de esta semana de Serifa, la recomendación, Los conocedores, 3 relatos de Segador de Mircea Cartarescu.